Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fuera de Juego. Ha terminado la séptima fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. 30 de 36 equipos entran a la última jornada con algún chance de meterse al playoff o clasificación directa a los octavos de final. 30 de 36 equipos llegan con chances. Eso es tan bueno como permisivo es el formato. Arrancamos Fuera de Juego. ¿Cómo están? Barak Feber, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Saludos a todos. Me va mejor que al Manchester City. ¿Qué semana ha tenido el Manchester City? Quizás la peor en la carrera de Rodri. 2 partidos horrorosos, no por señalar a uno, pero en realidad lo de Rodri es manifiesto del momento que vive ahora mismo el Manchester City. No por los rivales contra los que pierde, no por los resultados, sino por las sensaciones. Le pasaron por encima dos rivales que no deberían de pasarle por encima y le salió baratísimo el resultado, tanto ante el Manchester United como ante el Bodo Glimt. Alex, pareja, ¿cómo le va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Este formato es un aburrimiento total y sí, 30 de 36 pueden clasificar. Pero ese es el gran problema. Y sobre todo la desigualdad en las carreras, en los tramos, en las rutas de esta fase de liga, todo lo que os vengo diciendo. Pero bueno, mi frase para empezar es: cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira al dedo. Bueno, ¿podría profundizar usted un poco más en esa frase, don Alex, doctor, pareja? No. Pues es que cuando tú estás hablando de un problema estructural, de un problema, pues eso, del desarrollo de la competición, mucha gente, sí, pero mira, partidazo, Bayern, Chelsea, mira, no sé qué. Cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira el dedo. Estamos así. Otra manera de decirlo es que cuando haces colas horas y horas para entrar al Louvre y ves la Mona Lisa, te quedas viendo el marco. Van Basten. Don Rodrigo Fáez, no sé si se puede superar esto. No. ¿Qué tal, Fernando? Saludo para ti. Claro, es que yo tenía una cosa más seria, pero viniendo de lo de Marco Van Basten, creo que va a ser muy complicado siquiera estar cerca de eso. Pero, mira, yo mi frase barra reflexión inicial creo que está relacionada con el Madrid y con el juego, set y partido frente al Mónaco, que veremos a ver si se refrenda en Villarreal o tan solo fue un espejo. Bueno, arranquemos con eso, con la goleada del Real Madrid 6-1 frente al Mónaco. Carlo Ancelotti en la tribuna y Carlo Ancelotti en el recuerdo del partido, porque al final Arbeloa debuta en Champions marcándole 6 al Mónaco, como debutó Ancelotti en Champions con el Madrid, marcándole 6 en el 2013 al Galatasaray, 2013-2014, que terminó con título del Real Madrid en la Champions League, en aquella final en Lisboa. También Arbeloa viene del Castilla, como Zidane, que terminó con 3 títulos. En fin, Arbeloa se está creyendo un poco que esto también es parte suya, o tiene su responsabilidad, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tiene Arbeloa, Barak? Arranco con vos, en lo que le está pasando al Madrid en estos 2 partidos. Tiene responsabilidad mucha, porque no es normal ver un cambio tan dramático de un equipo en tan poco tiempo. No podemos decir que es la mano táctica de Arbeloa. No podemos decir, por más que nos quieran vender, que es la mano de Pintus, que de repente el equipo corre y corre muy bien y aguanta y está físicamente tremendo. Pero el mérito de Arbeloa claramente es haber encajado por modos de inicio en un grupo tan dispuesto a hacer lo que no hacía con Xabi Alonso, que la sola presencia de Arbeloa, la manera de dirigirse a los suyos, de hablar de ellos o de algunos de ellos en conferencia de prensa, ha sido suficiente para sacar por ahora una versión del Real Madrid que no habíamos visto. Una versión que firmaría Xabi Alonso, que se parece mucho más al mejor Bayer Leverkusen, al menos si hablamos sobre todo ese segundo tiempo en contra del Mónaco, de todos los partidos que vimos con Xabi Alonso. Rodri, hace una semana estaba el Real Madrid saliendo del Carlos Belmonte eliminado de la Copa del Rey. ¿Cómo definir lo que pasó contra el Mónaco? Yo creo que es fácil de definir, ¿no? Porque se junta un poco que muchos de los jugadores tenían
una asignatura pendiente con el Santiago Bernabéu, porque después de los pitos del partido anterior contra el Levante había un caldo de cultivo muy complicado. Eso se mezcla con el potencial y calidad de los mismos, que creo que el Real Madrid eso es algo que no se puede debatir, ¿no? Mbappé, Vinicius, Bellingham son jugadores estratosféricos y que obviamente no se les ha olvidado jugar a fútbol a pesar de que lleven año y medio mal, ¿no? Pero yo creo que se entiende de una forma que la gente me entienda, ¿vale? No voy a quitarle ni un ápice de lo que consigue el Real Madrid, porque meter 6 goles a cualquier equipo en Champions League creo que es complicadísimo, pero tampoco ayudó en ese aspecto el Mónaco, ¿no? Porque creo que el Mónaco fue un equipo de una versión muy baja a lo que mucha gente esperaba seguramente del equipo monegasco a principio de temporada. Las transiciones fueron tremendas a favor del Real Madrid, se aprovecharon muy bien y creo que aún así el Mónaco tuvo muchas oportunidades y que igual en vez del Mónaco hubiera sido otro rival de mayor entidad, creo que estaríamos hablando de otra cosa. Aún así, insisto, crédito para el Real Madrid, pero creo que hay que contextualizar un poco esa goleada, ese partido y sobre todo lo que ocurre en el Bernabéu. Hay que sumarle a eso que el Mónaco llegaba con una cantidad importante de bajas que ya hacían pensar en Francia al menos que rascar un punto del Bernabéu iba a ser casi milagroso. No le restamos igual, meterle 6 a cualquier equipo en Champions League es extremadamente complejo. Y acá los números, lo de Pintus, alguien lo mencionaba por ahí, ¿cuánto corre este equipo? ¿No? Pues ha corrido menos que el Mónaco en el partido del otro día. Ahora, también dentro del contexto, la ventaja le permitía al Madrid tirarse atrás y dejarle toda la responsabilidad del Mónaco de ir a buscar el resultado. ¿Qué cosas hizo también el conjunto monegasco para poder inquietar el arco de Thibaut Courtois? Pero creo y soy de la teoría, Alex, que más que otra cosa, al Madrid lo han despertado los silbidos de la tribuna. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho Rodri. El Mónaco también ayudó muchísimo a esa resurrección del Real Madrid, pero el verdadero artífice de lo que vimos el martes fue el público del Bernabéu con los silbidos el día del Levante. Está claro, porque ahí los jugadores se dieron cuenta de que ya no tienen excusa, que han quedado expuestos, han quemado la bala, el cartucho de Xabi Alonso, y ahora todas las iras van hacia abajo y también hacia arriba, hacia Florentino Pérez. Y eso los jugadores lo saben, y saben que Arbeloa tiene una relación muy estrecha, muy directa con Florentino Pérez, y saben que le tienen que obedecer, que ya han quemado el comodín y que ahora toda la presión está sobre ellos. El desenlace del partido es perfecto para el Real Madrid, no solamente por la goleada, sino por quién anota los goles. Van resucitando soldaditos, desde Mastantuono a Vinicius especialmente, incluso Bellingham, que hizo un muy buen partido con el último gol también. Entonces yo creo que le sale todo bien al Real Madrid, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodri. El contexto del partido del rival les ayudaba muchísimo. El Mónaco era el rival perfecto para hacer lo que hizo el Real Madrid, que era muy a lo Ancelotti también, defender en un 4-4-2, dejar a Vinicius y a Mbappé muy descolgados del resto para matar al rival en transiciones, y siendo también débil en defensa, porque el Mónaco con el 1-0 tiene esa clarísima de Ansu Fati en el punto penal, el disparo al larguero. O sea, dejó vivir demasiado también al Mónaco. No era un equipo todavía hecho, todavía acabado, todavía equilibrado, pero sí que se le empiezan a ver intenciones tácticas a Arbeloa. Comparten lo que ahora les voy a decir. 6 goles, pero ninguno me pareció que los jugadores del Madrid fueran a festejarlo con la tribuna. Se dirigían por automatismos hacia la grada, pero ninguno con festejo abierto hacia la tribuna. Es más, el primero que hace Mbappé, rápido llega Vinicius y ambos giran. No quiero decir esto, que dándole la espalda a la tribuna, no, que no había intención de festejarlo con la grada. ¿Barak? Maneja Mbappé muy bien los entornos, o sea, se maneja tan bien en la cancha como fuera de ella, con el balón corriendo como cuando está dentro de la red. Y Mbappé sí que tiene un gesto, hace así, ¿no? Fue el único gesto y creo que es más que suficiente con la tribuna. Yo también lo observé, lo de Vinicius fue casi hacer así, ¿no? Festejar. Y girar. Fue lo único que le faltó. Pero es verdad, y yo creo que está bien, es decir, no tienes que caer bien, no tienes por qué pedir disculpas. Si Mbappé consideró que era necesario, está bien a título personal. Lo que tiene que hacer el Real Madrid es rendir en el terreno de juego, no contra el Mónaco, contra equipos de mayor jerarquía, y no en un partido, sino en partidos consecutivos. Y a partir de ahí se tiene que dar natural, ¿no? Forzar, saludar a la tribuna. Tras una crisis tan perversa por la que pasó el Real Madrid estas semanas,
me habría parecido impropio y Rodri, se ha dicho mucho también ahora en estos días, y acá se ha hablado sobre la relación de Arbeloa con Florentino Pérez, la cercanía que puede existir. ¿Cómo calificarías la cercanía entre el técnico, bueno, entre Álvaro Arbeloa y Florentino Pérez, al margen de la posición que haya tenido Arbeloa ahora? Yo creo que es una cercanía extrema, ¿no? A todos los niveles. Creo que hay mucho más feeling, obviamente, que o sea, con, perdón, no Ancelotti sé, o con Xabi Alonso. no coincide lo que decís ahora e interrumpo porque recientemente se ha dicho que no hay relación entre ambos, que no se ven, que no se han visto. ¿Entre Arbeloa y Florentino? Yo dudo, obviamente. O sea, una cosa es que hayan coincidido más o menos, pero te digo yo que la relación es muy estrecha entre ambos. Primero, porque es una relación de muchos años. Segundo, porque obviamente a Florentino le gusta estar siempre muy en contacto con la gente que lleva el primer equipo o con la gente que lleva los equipos más importantes de la academia, en este caso de Valdebebas, el Castilla, el Juvenil. Ahí ha estado siempre Arbeloa en los últimos años y la relación es muy buena, más allá de que la gente pueda informar de una cosa u otra o que las partes de forma interesada pueden decir una cosa diferente a otra, pero está claro que hay feeling, mucho más feeling entre Arbeloa y Florentino Pérez, que hay contacto semanal y que con Xabi Alonso no lo había, ya está. O sea, con Xabi Alonso había alguna que otra conversación esporádica, pero no había el mismo feeling, no había esa comodidad que sí que hay entre Florentino y Arbeloa y ya está. Yo creo que son técnicos de una factura diferente y creo que no hay que darle muchas vueltas a ese aspecto, ¿no? Sí que es cierto que es mucho más fácil trabajar cuando tienes a tu jefe de tu lado que no, y eso Xavi ahí pierde. Alex, te voy a dar tiempo para que te posiciones en el lugar de director deportivo del Real Madrid, cosa que el Madrid no tiene cargo como tal. Hay director de fútbol, Solari, por ejemplo, pero un director deportivo del Madrid, ese cargo, no sé quién lo ocupa, Rodri, no existe, ¿no? En el organigrama. Bueno, ahí está. Pues te voy a poner en el cargo no de Florentino Pérez, sino de director deportivo, mientras leemos lo que ha dicho Vinicius después del partido. Dice que quedarse acá es algo que él quiere hacer y por mucho tiempo, que le queda todavía un año de contrato, que estamos relajados, intuyo que él y su entorno, que confían en el presidente, que la relación es buena, que el sentimiento es mutuo, que no hay prisa, que le ponen triste los abucheos, pero tienen todo el derecho los aficionados. No entiendo, pero lo acepto, porque pagan un boleto muy caro, cosa que también habría que decirle a Vini, no habría que con esto eximir a los aficionados a considerar que porque pagan un boleto pueden decir cualquier cosa en la cancha, ¿no? Porque así por lo mismo que el boleto es caro, pueden decir lo que quieran. No están en derecho a eso. Ahora, volvemos con el director deportivo del Real Madrid, Alex. Jorge Valdano fue el último cuando Mourinho... Peja Mijatovic, ¿no? También estuvo por ahí con Ramón. Sí, pero claro, Valdano llega, con Mourinho se va y Mijatovic antes que él y Valdano antes que Mijatovic, pero... Después de Valdano nada. Pero después de Valdano no. No, pero efectivamente, Valdano es el último porque a Valdano es cuando tiene el lío Mourinho con él, no Valdano con Mourinho, y entonces decide Florentino Pérez junto con Mourinho que Valdano se vaya y yo creo que sí que es el último, porque ahora sí que es cierto que podríamos decir que Juni tiene mucho peso. Claro, hay muchas Calafat, personas, también José Ángel Sánchez tiene peso. Eso es, pero al final quien toma las decisiones es quien toma las ¿Pondrías, director deportivo del Real Madrid, Alex Pareja, el proyecto en manos de Vinicius como para renovarle el contrato? No. Está claro. A ver, se puede contemplar a Vinicius como un jugador importante dentro de la plantilla, pero no el foco, el faro, el eje del proyecto. Y ahí hay que también ponderar la compatibilidad de Vinicius y Mbappé en un equipo equilibrado. ¿Son compatibles? Sí. En un equipo equilibrado, si quieren meter a Bellingham y si quieren meter a otro extremo en el costado derecho, ya es mucho más complicado. Y es la famosa palabra que quemó tantas veces Carlo Ancelotti el año pasado. Necesitamos equilibrio. No tienes equilibrio. Y el equilibrio no solamente pasa en lo táctico, sino también pasa en lo emocional dentro del vestuario. Y tampoco te lo aporta demasiado Vinicius Junior, no solamente con los rifirrafes que tiene con los rivales, que ahí yo no tengo ningún problema. Si te gusta el trash talking, das y recibes, y mientras sepas jugar este juego, adelante, pero luego ya es el tema con la grada propia, con los compañeros, que si me cambian, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Es un drama constante. Entonces, a cambio de aportar todo esto negativo, tienes que dar muchísimos goles y muchísimas asistencias. Si no, vas a acabar quitándole al equipo más de lo que le das. Entonces,
depende mucho de eso, de en qué condiciones, con qué contrato y con qué estatus de la plantilla. Déjame dos cositas rápidas de Arbeloa. Me gustó lo que hizo en la banda derecha el otro día con el Mónaco, jugando con un extremo abierto como Mastantuono, no como hacía Xabi Alonso con Rodrigo, que le invitaba a media puntear, sino dejaba muy abierto a Mastantuono, y el hueco que se abría ahí entre el punta y el extremo lo ocupaba muchas veces Fede Valverde. Saliendo disparado desde la posición de lateral, con Arda Güler muy metido en la posición de interior, muy atrasado y metiendo pases lanzadera, como el pase que le mete a Vinicius en el segundo gol. Pero me gustó eso, el intentar equilibrar tácticamente al equipo, que no tenga tanta tendencia a caer sobre la banda izquierda y tener ese 3 contra 2 siempre constante en la banda derecha, con Arda Güler, con Mastantuono y con Fede Valverde. Y la posición de Camavinga, que lo hizo cancelear, lo puso de lateral izquierdo, pero muchas veces lo colocaba de pivote al lado de Tchouaméni. Esas son las pinceladas tácticas que me gustaron de Arbeloa. Y luego en la rueda de prensa, claro, el espaldarazo que le ha dado a Vinicius, para continuar un poco con ese tema. Dijo al principio de su llegada en el Real Madrid que lo quiere ver sonreír, pues vio sonreír a Vini y mucho. Vinicius hizo algo con Arbeloa en una semana o 10 días que jamás se le ocurrió hacer con Xabi Alonso, a quien le faltó el respeto y desacreditó en aquel clásico, ¿no? Que es que al final Vinicius hace que se hable de Vinicius también. Él pidió que se hablara de él solo por lo que hace dentro de la cancha. Pues dentro de la cancha fue lo que hizo, que fue destruir o destrozar totalmente si existía algo de armonía en ese vestuario, y condicionar a un entrenador. No sé si podríamos reconocer públicamente, o que nosotros reconocer que alguien, un jugador, haya tenido un gesto público, o varios, es más, de tal desprecio a un entrenador como Vinicius con Xabi Alonso. Porque trascendidos hay, las camas en el fútbol se han hecho más que en un hotel de paso. Toda la vida. Y eso es de toda la vida, pero públicamente, tal cual como lo hizo Vini, está para que lo contrate una cadena. Yo me acuerdo de Schuster cuando lo cambian en la final pues estamos hablando de la prehistoria, hace 40 años. Pero ¿quién se dio cuenta de aquello? Contaron después cuando dijeron que se había ido en taxi. Se va de la cancha. Pero se va de la cancha y tira el brazalete. Cuando se está yendo de la cancha con el partido empatado a 0 en la final de la Copa de Europa del 86, en la cancha en Sevilla, en la cancha contra el Steaua, que acaba en definición por penales y gana el Steaua de Bucarest. Bernd Schuster, que era la figura del Barça, una de las figuras del Barça, que lleva muchísimos años, lleva 8 años en el Barça, lo cambia Terry Venables en aquella final, y tira el brazalete de capitán y se va. Y luego trascendió, esa es la segunda parte, la que trascendió, la que no vio la gente, que es que ni siquiera se esperó al final del partido y se fue al taxi mientras el partido se estaba decidiendo todavía. Claro. Un partido que creo marca también, o podría marcar un antes y un después, en Franco Mastantuono. 18 años, 159 días, ha convertido un gol y se convierte en el tercer más joven en hacerlo, pero hay una realidad al margen del gol, y es que se ha visto quizá el mejor partido de Mastantuono vistiendo la camiseta del Madrid. Sí, lo que pasa es que los tiempos con Mastantuono han sido extraños, o si no, difíciles de predecir, ¿no? Cuando llega al Madrid y nos preguntábamos si llegaba directamente al primer equipo, si iba a ser cedido, Xabi Alonso el día siguiente de su presentación lo puso de titular, ¿no? Y al siguiente lo respaldó. Y empezó generando ciertas ilusiones, más creo yo de lo que quería ver el madridismo y la gente en Argentina particularmente, de lo que realmente mostró Mastantuono esos partidos. Fue yendo a menos, se lesionó, y luego pasó algo tan extraño como esa confianza que tuvo Xabi Alonso desde el primer día para ponerlo de titular, ¿no? Que nadie esperaba, y eso es que salió de la lesión y lo borró. Primero uno entiende que es por conservador, porque es un jugador que viene saliendo de una lesión, porque hay que llevarlo poco a poco, por su edad, tal, pero pasaban las semanas y Mastantuono contaba poco y nada, ¿no? Y ahora con Arbeloa tiene ese resurgir, y creo que es pronto para echar campanas al vuelo. Claro que hay que tener en cuenta siempre la edad que tiene, la calidad que muestra en contra del Mónaco. Ya hablaba Alex de lo que le facilitó también Álvaro Arbeloa su labor en la cancha, pero sobre todo lo que le facilitó el Mónaco, claro, ¿no? Porque si hablamos de Vinicius, por ejemplo, sí, podemos contar sus estadísticas, los 4 mano a mano que gana, las dos asistencias, el gol que hace, el abrazo a Arbeloa. Lo que más destaca de Vinicius, para mí, son los 5 goles los 5 goles que recupera, ¿no? Esa actitud, ese chip
en el que también estaba activado Mastantuono. Recuperó también 3 o 4 balones, que no está mal para un extremo, y tuvo esa capacidad para desbordar contra un Mónaco que aquí sí, hay que decirlo, que facilitó tanto la labor de Mbappé en el primer tiempo como la de Mastantuono, como la de Vinicius. No jaló una camiseta. Yo te digo que metan patadas, que a veces, pues quieras o no, hay momentos en los que, pues seamos sinceros, hay que meterlas, ¿no? Ni siquiera estoy pidiendo eso. Un jalón de camiseta. No vimos ni eso sobre Mastantuono. Si tenemos en cuenta que el Mónaco, la línea de 3 mediapuntas era Akliush, Golovin y Ansu Fati, y que los centrales eran Eric Dyer y Thilo Kehrer. No, y Kehrer. Ya te lo digo Kehrer, todo. sí, por favor. Vamos a la tabla de posiciones para encontrar a dónde está el Real Madrid, todavía sin boleto directo de clasificación asegurado, porque hay un pelotón enorme, 8 equipos metidos en 13 puntos en la tabla, y de ellos hay que ir hasta el 13º puesto para encontrarnos al Atalanta, que ha perdido contra el Athletic Club de Bilbao en un fantástico segundo tiempo del conjunto de Valverde, y al Barcelona en ese grupo, ahora afuera de los puestos de clasificación directa a los octavos de final. La diferencia, un partido que le cuesta muchísimo al Barcelona, porque al final, Rodri, se terminan perdiendo por esa victoria, bueno, porque fútbol de nuevo es fútbol, se pierden a Pedri por un mes, Rodri. Sí, una faena tremenda, un mes de baja. Sí que es cierto que el calendario que tiene el Barça en este mes tampoco es un calendario muy exigente, pero está claro que siempre es una mala noticia que Pedri, en este caso, que es el motor del FC Barcelona, tenga que ausentarse de nuevo. Creo que es la tercera vez o tercera lesión esta campaña por la recaída entre medias que hubo, y está claro que a nivel muscular sufre esta temporada el canario, que aún así creo que en el partido de ayer, más allá de la lesión, el Barça consigue ganar y consigue de nuevo, digamos, sobrepasar esos obstáculos tan complicados que se pone a sí mismo ese equipo, ¿no? Porque así como podemos decir, ha marcado 4 goles fuera de casa en un partido de Champions, en un estadio complicado como era el del Slavia de Praga, creo que tiene mucho mérito, pero también encaja 2 y tiene que verse forzado otra vez a remontar. Hay cosas que creo que hay que sacar en clave del partido de ayer. Lo primero, la victoria, incontestable, hace que el Barça tenga opciones de meterse entre los 8 primeros al final de la próxima jornada. Luego, creo que hay una cosa que es buena, que encajas 2 pero consigues marcar 4, cruifismo a la extrema, pero luego el tema es ese lastre de atrás, ¿no? Que da la sensación de que el FC Barcelona, estando como tiene a día de hoy la defensa, va a ser complicado que pueda optar a títulos mayores esta temporada, ¿no? Por esa fragilidad defensiva, por la marcha en verano de Íñigo. La temporada pasada ya había detalles importantes en defensa que lastraron al equipo en algún momento, pero que se está maximizando muchísimo ese problema este año, y creo que va a ser complicado que pueda optar o llegar muy lejos esta temporada del Barça en Champions si no arregla. Alex hizo referencia a Hansi Flick a esto, justamente, que después de conceder 2 goles de córner han regresado en el partido, han remontado, y eso, ha dicho, es bueno. No fue fácil jugar hoy con mucho frío, hasta temperaturas de 4 o 5 grados centígrados bajo cero en Slavia Praga, que jugaba muy bien, lo dice Flick, un equipo físico, con transiciones, pelotas peligrosas. Todo se decidirá el próximo miércoles. Teníamos que ganar y tenemos que hacerlo de nuevo. Hansi Flick, y ahí lo pueden leer para continuar, tiene un problema gigantesco, Alex, en realidad, porque ya a esta altura de la temporada recibir 8 goles de tiro de esquina para un equipo como el Barcelona no parece entrar en los planes o en el guión de un equipo encaminado a ganar grandes cosas en Europa. Sobre todo la Champions, porque si te ves en los principales equipos, sobre todo el Arsenal, que es el que está marcando la pauta, el Arsenal volvió a anotar esta semana en nada más y nada menos que en San Siro, donde cayó el Barça en las semifinales del año pasado, pues otras anotaciones de saque de esquina. Y no solamente es eso, es que te puede tocar incluso un Tottenham en el play-in o lo que sea, o en las instancias más avanzadas, y el Tottenham también maneja muy bien las jugadas a balón parado. Es un déficit que precisamente ahora, donde hay un resurgir de la importancia de la estrategia y de los saques de esquina, el Barça tenga este problema, y que te lo haga además, con todos los respetos, pero el Slavia de Praga, que no te lo hace tampoco un equipo top en Europa en estas cuestiones. Y las marcas en el primer gol están muy mal, no te pueden anticipar al primer palo. El gol de Lewandowski, el
gol en propia portería, es un intento de anticipación de Rafinha. Hay una serie de detalles que el Barça no sabe, no coordina bien en defensa. Intenta hacer una defensa zonal, o sea, defensa mixta, perdón, con gente ocupando zonas, como es el caso de Rafinha en el primer palo, pero luego también marca a los jugadores de manera individual. Y ahí en la marca individual, por ejemplo, es donde patina Frenkie de Jong en el primer gol. No te pueden prolongar el balón del primer palo al segundo y tú estar ahí tranquilamente mirando y siendo blandito, siendo más blandito que una película de Navidad. Entonces, tienes muchos problemas a la hora de defender porque el balón parado, especialmente este año, está teniendo muchísima importancia. Pero luego déjame decirte que el Barça supo jugar muy bien este partido. Jugar con frío, jugar a bajo cero, yo que soy campeón de la Liga de Andorra, os lo puedo decir que es una auténtica tortura, te cuesta mucho meterte en el partido y si no estás acostumbrado lo vas a pasar mal. El juego físico, sobre todo en la primera parte hasta que se le duró la gasolina del Slavia, emparejando 1-1 a todos y cada uno de los jugadores en la cancha, menos a Eric García. Me encantaría tener una charla, y acabo, pero me encantaría tener una charla con el entrenador del Slavia de Praga y decir, a ver, si vas a hacer un marca individual 1-1 en toda la cancha y vas a elegir flotar a un central, ¿para qué flotas a Eric García y haces marcaje individual con Cory a Gerard Martín? Ahí es donde realmente pierde el partido el Slavia de Praga. Porque ahí le tenés que dejar solo. A ver, tienes que elegir. Cambiar y dejar solo a Gerard Martín, o sea, dejar solo el más flojo en la salida. Claro, pues lo que le hacía el Atlético de Madrid al Barça en la siempre que se encontraban en Champions, cuando jugaban Piqué y Mascherano. ¿A quién cubrían? A Piqué. ¿A quién dejaban solo? A Mascherano. Pues esto es lo mismo, tienes que saber con quién te estás enfrentando. Pero, por otro lado, ¿qué decía Cruyff? ¿Para qué marcas al bueno? Mejor marca, ¿no? El bueno de todas formas. Pero eso hablaba de Manolo, que era el delantero del Atlético de Madrid, que era un... Bueno, es puro cruyffismo. Pisovsky, no te estoy defendiendo a Pisovsky, te estoy diciendo que pero es puro... Jamás habría pensado que Barack Feber sería el primer defensor de Krzyzewski en Latinoamérica. Sí. A ver, merece más, porque el trabajo que ha hecho con el Slavia durante años es no impecable. Lo dudo, pero el error yo no entiendo cómo no está en la Bundesliga o cómo no está en un equipo más grande, porque a veces es un tipo fiel que lleva ahí años y años y años y quizás alguien no le ha ofrecido nada mejor, pero es un equipo que juega con lo que tiene muy bien todos los años. Y el Barça supo leer eso con Eric García, porque si os fijáis, a partir de la media hora de partido, los centrocampistas del Barça, especialmente Pedri y Fermín, que son los más listos, cuando Eric avanzaba, cuando Eric subía con el balón conducido, lo que hacían era alejarse de Eric para que él pudiera seguir conduciendo la pelota. Se abrían como el mar rojo con Moisés, porque los jugadores del Slavia no había nadie que quería saltar a dejar su marca individual y saltar a Eric García, y los jugadores del Barça que hacían, bueno, pues como nos van a perseguir a nosotros y no van a saltar a Eric, nosotros nos alejamos lo máximo posible del balón para que Eric pueda llegar a la frontal. Y así se encontraron con el disparo de Eric, el gol, que es una gran asistencia, el primero de Fermín, gran asistencia de Frenkie de Jong, es porque los dejan conducir hasta la frontal. El Barça fue súper inteligente para desmontar esta defensa individual persiguiéndote por toda la cancha. Si me persiguen, bueno, pues no toco el balón, pero arrastro a mi rival lejos de la zona de influencia. Consecuencia de este 4-2, el Barcelona ahora ha perdido a Pedri por un mes, ya se conoce una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. Rodri, ¿cuánto y cómo va a sentir el Barcelona la ausencia de Pedri? ¿Y qué es lo que más le va a impactar de su ausencia? Yo creo que impactar sobre todo a todos los niveles, porque es que es el motor. O sea, hablamos mucho de Rafinha, hablamos muchas veces también del impacto que pueda tener Lamine Yamal, porque se llevan los focos y se lleva seguramente el aplauso a este tipo de jugadores del público, ¿no? Pero es que yo creo que Pedri está por encima de ellos, ¿no? Pedri es la forma en la que tiene que jugar el Barça en una sola persona, ejemplifica perfectamente en su figura lo que es ese toque, lo que es esa pared, toca en corto en marcha y sobre todo es el que te abre ciertos muros defensivos de los rivales. Yo creo que Pedri es insustituible. Creo también al mismo tiempo que por lo que le llega en el calendario al FC Barcelona está claro que le va a echar de menos, pero seguramente no tanto, porque al final juegas este fin de semana contra el colista, seguramente creo que el rival más complicado es un rival que te puede dejar la pelota, te deja jugar como es el Elche, el resto y dependiendo un poco de lo que le pueda tocar en la repesca, si finalmente el Barça va a la repesca, yo creo que a nivel de dificultad no es tanta como muchos pensábamos anoche, ¿no? Por lo cual creo que es un mal menor el momento en el
que vienen las lesiones, sobre todo lo que tiene que hacer Pedri, el Barça, los servicios médicos del equipo catalán e incluso los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol, porque ahí está Luis de la Fuente también pendiente, es intentar que Pedri no vuelva a recaer, que no vuelva a tener problemas musculares este año y que sobre todo llegue al final de la temporada bien para el Barça y sobre todo bien también para la selección española, porque entiendo las circunstancias del encuentro de ayer, con esa temperatura negativo de -9, -7, -6 grados, pero al final es la tercera lesión que tiene esta campaña. Barak, ahora mismo, simulando clasificaciones, serían Sporting Club de Portugal o Athletic Club de Bilbao, perdón, Olympiacos y Athletic Club de Bilbao, los rivales del Barcelona, si entra al play-in. El Olympiacos le ganó 6-1 con aquella expulsión que no tendría que haber sido, pero la diferencia existió en aquel marcador. Ese sería el play-in, pero para meterse depende de algunos resultados y vencer al Copenhague. ¿Qué tiene enfrente el Barça? No, y el Copenhagen que tiene pocos argumentos, pero que tiene un partido en contra del Napoli en el que juega con un hombre menos, logra empatar y va perdiendo 1-0 con un hombre menos y tiene la calidad necesaria para un equipo como el Napoli, con un hombre menos, insisto, empatarle y seguir vivo, ¿no? No va a ser, entiendo yo, un equipo fácil, porque además necesita ganar para poderse meter en el play-in. Ahora mismo está virtualmente fuera y ya veremos el Barcelona qué tan avante sale de este partido que uno podía ver en el calendario y va a ser muy, muy fácil. A la mera hora, por las circunstancias con las que llega el equipo danés, quizás no lo sea tanto. El Barça viene jugando bien contra la Real Sociedad, me parece que hace un muy buen partido, más allá de la derrota. Pero esas derrotas, a veces las crisis de juego empiezan con un mal resultado, aun cuando juegas bien, ¿no? Y creo que la victoria en contra de Slavia, aunque sufrida, aunque con esos problemas defensivos, va a servir para que el Barça olvide pronto esa derrota que me pareció injusta en contra de la Real Sociedad. Y el tema defensivo con un equipo físico como Copenhagen, no solamente es lo físico de lo que hablaba Alex, sino también el tema de no arrugar, ¿no? Contra el Real Madrid el Barça no arruga, ese tipo de partidos, pero luego ves un tiro de esquina, más allá de las marcas, más allá de que Koundé no ha marcado a nadie en toda la temporada. Al final es cuestión de que hay alguien que mete la pierna antes que un Frenkie de Jong que arruga, o que un Joan García que también arruga. No arruga contra otros rivales, ¿no? Entonces, digo todo esto porque el Barça en ciertos momentos, en ciertas jugadas, no solamente es el orden, no solamente es la presión alta, no solamente recuperar en campo contrario, no solamente son los conceptos básicos de Hansi Flick, sino meter la pierna en momentos importantes donde seguro la va a meter. Rápidamente, dígame, si va a tener que meter la pierna contra el Oviedo que ha mejorado, si bien el resultado en juego con Almada. Ese es el próximo rival que tiene el Barcelona. ¿Tiene que meter la pierna? Rápido, ¿sí no? No, tiene que jugar como jugó contra la Real Sociedad de Anoeta, al mismo nivel, al mismo ritmo. Sí, le debe alcanzar. Rodri. Pero sí, que meta lo que sea, que meta goles. Le preguntas de un partido que vos lo decís del lado Sporting, sportinguista nada más, y con un poquito de sorna además. Me lo preguntáis a mí, que soy del Sporting. Pues Ese partido, Real Oviedo y la visita al Camp Nou, este domingo por ESPN Deportes y por la app de ESPN. Barcelona, Real Oviedo. Se encuentran dos extremos del edificio de la liga, el penthouse y el sótano. Vamos a meternos ahora hablando de extremos. No sé si llegar a un extremo decir que el Arsenal es el mejor equipo de Europa. Barak. No lo es. No, para nada. Es el líder absoluto de la Premier League. La Premier League ahora mismo tiene a 5 equipos entre los 8 primeros de la Champions League, si sirve de referencia. El único que está fuera ahora mismo de la clasificación directa a cuartos de finales, curiosamente, el Manchester City, el que ya hablamos al principio. Del que nunca pensarías, perdón Barak, nunca pensaría que si hay 4 equipos ingleses en el top 8, el City no está dentro. Top 8, que preguntarle a Simeone por top 8. ¿Qué es el top 8? Contextualizanos. A ver, contanos, Alex. No, bueno, le preguntan a Simeone precisamente por eso, por entrar en el top 8 de la situación del Atleti después de empatar en Turquía contra el Galatasaray.
Se lo pregunta a alguien cuyo español es una segunda lengua. Sí, sí. Y el hombre, como iba con el piloto automático, pensaba que le estaban preguntando por los fichajes en el mercado de invierno, que también es un tema calentito en el Atleti. Y salta con el piloto automático y dice, bueno, top 8. Y se queda así y dice, espérate, top 8. Y dice, le tienen que decir, no, es el top 8, los 8 mejores primero. Pero el tipo ya estaba hablando como si fuera un jugador, era con el piloto automático. Sí. Incluso preguntó si era un jugador, porque mira que Simeone ve mucho fútbol, no lo tenía en el radar. Bueno, lo del Arsenal, no solamente es el líder de esa Premier League, que tiene a 5 equipos ahora mismo entre los 8 primeros de la Champions, sino que en esta Champions League ya le pasó por encima al Paris Saint-Germain, ya le pasó que es el mejor equipo de Europa, o por lo menos de Francia, que ya le pasó por encima al Inter, que es el mejor equipo de Italia, que ya le pasó por encima pero al Bayern, solo para contextualizar también, ¿pasar por encima es ganarles? Sí. O dejarlos minimizados? Lo digo con toda la conciencia de usar esas 3 palabras. No digo que los dominó y los arrastró durante 90 minutos, pero la sensación es que les gana bien, con marcador abultado en el caso del Inter y del Bayern, con marcador menos abultado contra el Paris Saint-Germain, pero con unas circunstancias en las que se quedan con un hombre menos muy pronto, ¿no? Es un Arsenal que ha dominado esos grandes partidos ante grandes rivales, que hay que entender que es el primer semestre, que Liverpool volaba a estas mismas alturas, que el Liverpool perdió ese último partido de la fase previa contra el PSV Eindhoven, creo. No creo que le pase al Arsenal, ¿no? Porque el Arsenal va en casa contra el Kiryat Al-Thami, el 1 contra el 36. Sería la gran sorpresa en la historia de la Champions. Y eso va a servir de poco, de todas formas, de cara al momento grande, ¿no? Donde el Arsenal tendrá que refrendar todo lo que hemos visto en estos 6 meses. Rodri, es un equipo que recibe 2 goles en 7 partidos hasta ahora. Yo creo que pensamos en el Arsenal y te lleva la conciencia a pensar inicialmente en el poder ofensivo de este equipo, pero no me quiero meter tampoco en que solo los números te van a describir a un equipo porque ha recibido solo 2 en 7 partidos como extremadamente defensivo. Pero defiende de maravilla este conjunto. Yo creo que en el orden está, y el orden no es espectacular para muchos. Lo que antes decíamos, en algún momento hablábamos del orden que lo había mencionado Quique Sánchez Flores, en algún momento lo dije en algún lugar de algún espacio de ESPN. Quique Sánchez habló en una radio en España y dijo, nunca nadie se hace referencia al orden ofensivo, porque solamente de orden se habla de orden defensivo. Pero este equipo es, en ambos sentidos de juego, Rodri, yo quiero ver cómo es el closet, el placar, el guardarropa de Mikel Arteta, de tener todo ordenado por color, las de cuello en un lado, las de botones negro, por otro. Siempre va de negro. Matices de negro. Sí, el gris ya es la ropa vieja, imagínate. A ver, yo creo que es un equipo que está muy bien trabajado, porque efectivamente lleva 2 goles encajados en Champions, pero lleva 20 marcados, junto con el Paris Saint-Germain es el máximo realizador de todos los conjuntos que hay en este formato. Sí que es cierto que ha invertido muy bien en los últimos años, primero en continuidad, que creo que es importante, de la columna vertebral, segundo en fondo de armario. Creo que ha tenido jugadores que han llegado para sumar y creo que es un equipo que se está gastando mucho dinero para ser campeón. Yo creo que es el equipo más en forma a día de hoy del mundo, para mí, pero el tema es lo que comentabais ahora mismo. Ya no es que lo sea ahora o en los primeros meses, en las primeras vueltas, sino que lo tienes que ser durante todo el año para intentar conseguir algo importante. La Premier lo tiene bastante, no voy a decir fácil, pero lo tiene bastante encauzado para conseguir la Premier de una vez. Es en lo que ha invertido el Arsenal y en lo que Arteta también ha cambiado su discurso / su método de juego para intentar conseguirlo. Esto es de ganar y va de ganar. Podemos estar más o menos de acuerdo. Yo prefiero que hubiera preferido que hubiera ganado de una forma diferente, pero al final ha tenido más físico, va mejor por alto, mejor armado atrás y entiendo, o él entiende mejor que eso le puede dar réditos. Ahora, yo creo que decir que es el mejor equipo del mundo lo tienes que demostrar en el resto de la campaña, porque insisto que para mí es el que más en forma está y ahí están los números y las sensaciones, pero hacer esto durante toda una temporada es complicadísimo. No sé si es complicado lo que te voy a preguntar ahora, Alex Pareja. ¿A qué equipo se asemeja este Arsenal? Contexto histórico reciente. Es que es una muy buena pregunta porque
No te diría que tiene un referente claro, pero sí que ha ido agarrando cositas de cada uno. O sea, mantiene la estructura con extremos abiertos, que eso le puede emparentar un poquito pues, con el Manchester City del triplete. Mantiene la idea de jugar muy juntitos todos, de viajar todos juntos, independientemente de la altura a la que coloque el bloque, que yo creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Pues los equipos más que han dejado más huella en el fútbol europeo de los últimos tiempos, el City o el Barça de Guardiola, el PSG de Luis Enrique, tenía esa cosa de ir todos a una, o sea, ir todos hacia adelante, intentar siempre robar en cancha contraria. Eso no lo hace tanto el Arsenal. El Arsenal tiene la capacidad de colocarse en los tres bloques. Bloque alto te va a ir a presionar como arrancó contra el Inter y te va a robar la pelota, pero luego sabe manejar también los tiempos del partido. Ahí yo creo que agarra más cositas Arteta de gente como Ancelotti precisamente, de buscar el equilibrio, de saber también cuándo buscar un poquito más el juego directo y los balones largos. A mí lo que más me gusta del Arsenal es eso, es que es como un compendio de agarrar lo que más te gusta. Es un Frankenstein, pero un Frankenstein que le ha quedado chulo, que le ha quedado guapo. Que no se le ven las costuras, que no se le ven los tornillos y que en vez de caminar rígido, pues camina con valentía. Las jugadas a balón parado, que era algo que históricamente los equipos más románticos siempre han despreciado. ¿Cuántas veces hemos visto pues eso, a los equipos más chulos, más tocones, sacar 55.000 córners en corto para reiniciar la jugada y para tener otra vez un ataque posicional? No se parece a ningún equipo en concreto, pero ha ido agarrando las mejores características de los equipos más competitivos, que no siempre son los más vistosos. Y eso, el balón parado, la fortaleza, pero para mí la clave es lo que hemos comentado 1000 veces, que tiene un fondo de armario, que tiene dos muñecos extremadamente competentes por posición y que Arteta los está manteniendo a todos dentro de la rotación. Y eso es muy importante. No hay un equipo, tienes un equipo titular en mente, pero por ejemplo, no sabes si va a salir en la izquierda, si va a salir Martinelli o va a salir Trossard. Ayer sale Gabriel Jesús, o el otro día, el martes, sale Gabriel Jesús de titular y te marca los 2 goles y consigue que Gyökeres anote el tercero por esa competencia. Si no juega Odegaard, juega ese. Tienes 1000 historias para eso, para tener un fondo de armario muy chulo, para estar cubierto de cara a las posibles lesiones, que era algo que le ha pasado muchas veces al Arsenal en los tramos decisivos de la temporada, pero también para fomentar eso, la competitividad interna. Hablabas de Frankenstein y me he quedado clavado nada más en que hoy se han anunciado las nominadas para el Oscar. Mira, sí. Frankenstein nominada para el Oscar. No sé, Barak, si quiere retomar el reto de pensar a qué equipo se parece el Arsenal de hoy, o si te querés atrever al reto de los Oscar y ver todas las nominadas antes de los premios. No, prefiero el primer reto. ¿Le encontrás similar o un similar a este Arsenal? Mira, que hablaba Alex, y yo no me tenía que ir mucho tiempo atrás para pensar que hay algo, claro, de todos se parecen en algo, pero que muchas cosas se parecen hasta el Inter de la temporada pasada que llega a la final. Sí, con un esquema diferente. Claro. Sí. No, pero en características, sí. sobre todo por esta practicidad, creo yo, que la que ambos manejan también. Cuando hacías tu interesante pregunta y Alex contestaba con su interesante respuesta, yo iba repasando, ¿no? Tratando de no perder el hilo de lo que decía Alex y a la vez enfocándome el 50% de mi cerebro, que es demasiado, tratando de capturar... La memoria RAM va cara, Barak. La memoria RAM va cara ahora, cuidado. No, pero es que no solamente ya es un ejercicio de memoria, sino de un montón de cosas, ¿no? Y como dice Alex, hay cosas que sí te pueden evocar, y yo pensé en el Inter, aún con la línea de 3 centrales, pero sí pensé en esa capacidad del Inter de jugar con los extremos bien abiertos. En este caso, el Arsenal la tiene. Un mediocampo muy reconocible como el Inter de Inzaghi. Un equipo que defiende muy bien. Por ahí te compro, porque sí que analicé el parentesco con el Inter. Incluso pensé en el Ajax de Ten Hag, en ciertas cosas, ¿no? En la no dependencia de un centro delantero. El primer Ajax de Ten Hag, porque hubo dos, ¿no? El otro ya fue con Sebastián Haller, pero aquel que le gana al Real Madrid, el que remonta, no era un equipo preciosista, no era como el estereotipo del Ajax, era un equipo muy intenso, muy agresivo, que te machacaba cuando te tenía que machacar. No digo que sea el Ajax, digo que tiene un poquito también de ese Ajax.
Y creo que es una tarea bonita que podemos ir desarrollando. No creo que tenga que ser una de esas tareas que hay que hacer de un día para otro, sino de esos trabajos que requieren un poquito más de análisis y que iremos contestando a lo largo de esta temporada y de cómo vaya Y evolucionando. la gente en los comentarios que también que nos diga a quién creen que se les parece este equipo. Sí, sí. Sí. Hasta pensé del Bayern. Mira, lo mejor de todo, y yo creo que ahí es donde... que el a ver, Arsenal, ahí eso me... Perdón. no, que el Bayern Arsenal Múnich de tuvo- Henkes tenía a la Robery. Robben y Ribéry, correcto, y a Sí. Thomas Müller y un delantero centro. Pero mira, ahí es también un buen ejemplo. Que no porque los tiene o sí los tiene el Arsenal. Yo no lo veo con extremos así. Hombre, Bukayo Saka y Madueke en la derecha tienen esa capacidad de ir haciendo Sí, no tiene esa calidad, obviamente. diabluras, pero lo mejor es que es un equipo que no hay una figura clara, no hay nadie, no hay un Mbappé, no hay un Haaland, no hay alguien que digas, si no marca este, estamos fritos, y tampoco hay la idea de decir, no, este que no trabaja en defensa. En el Arsenal trabajan todos. Bueno, ahí está, la discusión abierta para conocer. Yo creo que el Arsenal, por todo lo que ha logrado hasta hoy, la tranquilidad con la que comanda la tabla en la Premier League, no digo tranquilidad, no, pero ahora con la distancia que tiene, cada partido es intranquilo seguro, y Arteta mirará este espacio y dirá tranquilidad, porque no dirigís vos. ¿Qué se come? Cómo lleva ahora la competencia en la Champions League y las posibilidades que tiene, porque cayendo de nuevo a quiénes se podría llegar a enfrentar el Arsenal, siendo primero en la tabla de posiciones, que eso prácticamente queda garantizado con esto. Le pueden salir rivales como Karabakh, Galatasaray, Dortmund o Juventus. Con la ¿No? Juventus sería interesante. Bueno, fáciles, en todo caso, para ellos. Luego, sí, Galatasaray, Karabakh, Juventus o Borussia Dortmund van a cambiar, pero son rivales de ese tono deportivo. No hablemos de la entidad, porque la Juventus se te cruza con el Arsenal y decir, es un choque de trenes históricos y demás, pero la Juventus de ahora poco tiene que ver. Pero al Dortmund no lo quieres nunca. Por horrible que sea. Mirá no que lo el quieres. Dortmund se paró en cancha del Tottenham y si no es porque a los 25 minutos ya se quedan con uno menos, es más, el segundo tiempo Le expulsabas Benson. El segundo tiempo juegan, bueno, ya estando con uno menos, juegan y se aproximan mucho más que el Tottenham a su arco. Sí, el Dortmund, teniendo el peor plantel en 15 años, se metió a la final de hace un par de años, a cuartos de final contra el Barça el año pasado, y ya estaba temblando el Barça porque por poco le remonta. Vamos ahora a meternos en el viaje hacia los partidos más atractivos del fin de semana con los numeritos de Alexis Martín Tamayo, que ya se va a sumar a nuestro espacio. Mr. Chip, ¿cómo le va? Qué gusto saludarles. Comenzábamos esto con un enunciado y no quiero que te quedes sin la frase de la jornada. ¿Con qué arrancarías tu entrada a este espacio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no sé, me pillas un poco. Un titular de la jornada de Champions. Cada uno ha tirado frases. Alguno habló de la jornada de Champions, otro habló del Madrid. De lo que te haya llamado la atención, vamos. Pues que quedan 2 meses para las eliminatorias. Es mi titular. Es lo que más me importa. De hecho, es lo único que me interesa. Sí. Quedan 2 meses para cerrarse los grupos del Mundial. Un poquito menos de 2 meses. A finales de marzo ya tendremos a las 48 selecciones. Es que yo es el único que pienso, Fernando. Bien, Alex. Y me imagino que estarás también vos y los bolivianos pensando lo mismo. Claro, están viendo. Hay gente. Y los surinameses. Claro, Sí, y pero los- digo, no sé cuánto es. Y los nueva caledonios se llaman así, ¿no? Los caledonianos. Los novocaledonios. Caledonios. Bueno, pues eso un poco. Bueno, Villarreal, Real Madrid, el primer partido en el análisis. Alexis, el Villarreal en la cerámica, después de lo que ha sido, no sé cómo calificarías la Champions League que ha jugado el equipo de Marcelino. Bueno, pues lamentable. Tristísima, ridícula. Cualquier calificativo que le puedas poner a un equipo que ha sumado 1 de 21 puntos posibles de momento, pues la verdad que es complicado. Y eso que se ha enfrentado a varios equipos que están en una situación similar, ¿no? Hablo del Pafos, por ejemplo, o sin ir más lejos, el Ajax, con el que estaba compitiendo ahí en la
parte baja de la tabla, incluso llegó a adelantarse en el marcador, algo que, por ejemplo, en la Liga para el Villarreal es casi sinónimo de victoria segura, porque es un equipo que a la contra te mata y tener desventaja en el marcador contra el Villarreal es terrible, porque el Villarreal eso lo aprovecha como nadie, sin embargo el otro día el Ajax pues también la acabó remontando. Es muy triste la situación del Villarreal y además... y ahora vamos con el análisis del partido, pero una reflexión muy pequeña. El Villarreal está este año jugando la Champions gracias al trabajo que hicieron en las competiciones europeas todos los equipos españoles el año pasado, porque recordemos que el Villarreal acabó quinto. Y si el Villarreal está jugando este año en las Champions es por lo que hizo el Girona, que tampoco fue mucho, pero algo más de lo que ha hecho el Villarreal hizo, por lo que hizo el Madrid, por lo que hizo el Barça, por lo que hizo el Atlético de Madrid, por lo que hizo la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao. Y digamos que el Villarreal, que ahora se siente seguro ahí en la cuarta plaza, no está correspondiendo de la misma forma y no está sumando los puntos que permitirían que ahora el quinto clasificado de la Liga, que puede ser el Betis o que puede ser el Español, pues corran la misma suerte que la temporada pasada corrió el propio Villarreal. Porque ahora mismo la Liga, a pesar de la mala actuación del Villarreal, todavía tiene ahí opciones de meterse en esa pelea. Está peleando con la Liga Alemana y con la Liga Italiana, y con un poquito más, un poquito solo que hubiera hecho el Villarreal de ganar un par de partidos y los bonos por meterse en ese top 24, puede que hubiera sido suficiente. Pero sabe que de eso se encarga el Rayo Vallecano, Ya, Alexis. eso sí, el Rayo hará su trabajo y el Betis hará su trabajo y el Celta y todos los demás, pero la verdad que el Villarreal pues ha dejado bastante a deber. ¿Qué es lo que le suele pasar en los partidos contra los grandes en casa? Porque hemos visto recientemente al Villarreal pegar exhibiciones en el Camp Nou, metiendo además un montón de goles. Hemos visto al Villarreal ganar hace muy poquito en el Bernabéu con una exhibición de Samu Chukwueze extraordinaria. De hecho, aquel Villarreal de Quique Setién le ganó al Real Madrid los dos partidos, el de la primera vuelta y el de la segunda vuelta. Sin embargo, en casa al Villarreal le está costando muchísimo contra los dos grandes del fútbol español, y de los últimos 31 partidos de Liga que ha jugado contra Madrid y Barça, en casa solo ha ganado 2. Un 1-0 contra el Madrid en el año 2015, un gol de Roberto Soldado. El técnico del Villarreal era Marcelino, si no me falla la memoria. Y 2-1 hace 3 añitos, en 2023, que es la última vez que el Villarreal ha ganado en casa, uno de los dos grandes. Pero es bastante curioso que un equipo acostumbrado a ganar en el Camp Nou y en el Bernabéu de forma bastante habitual últimamente, pues solamente tenga 2 victorias en 31 partidos como local ante estos equipos. Hay una curiosidad nada más, que los únicos que han rascado puntos de la Cerámica en las últimas temporada y media han sido Real Madrid, Barcelona y el Betis, que ha sido justamente el equipo contra el que ha perdido el Villarreal la última jornada, eso sí, partido de visita. Un Villarreal que de nuevo está mostrando ser el Dr. Jekyll y el señor Hyde, ¿no? En Europa es una cosa y en la Liga es otra. Uno de los 4 entrenadores en la historia del Villarreal, Marcelino, que han logrado derrotar al Real Madrid. Los otros son Pellegrini, Quique Setién y Javi Calleja, los números para sumarle a lo que antes nos contaba Mr. Chip. Lindo partido en Italia, la Juventus. Fíjate una cosa, sí. Fernando, solo antes de pasar a Italia, en lo que decías de la racha del Villarreal, esas 2 derrotas contra el Betis y el Barça son los 2 únicos puntos negros que tiene el Villarreal en los últimos 3 meses de competición en la Liga. En las últimas 10 jornadas, si hacemos la clasificación, está el Barça con 27 puntos de 30 posibles y justo después va el Villarreal. O sea, realmente la trayectoria del Villarreal reciente en la Liga es incluso mejor que la del Real Madrid, mejor que la del Atlético de Madrid y solo un poquito peor que la del Barça, que ha enganchado una racha tremenda hasta la derrota en Anoeta. Y un detalle, el último partido de Liga en el que marcó Vinicius fue precisamente contra el Villarreal. Estamos hablando del mes de octubre, metió 2 goles. Vinicius lleva 12 jornadas seguidas sin marcar en la Liga Española, pero es que en estas 12 jornadas en las que el Real Madrid ha metido 25 goles, Vinicius solamente ha participado en uno de esos goles, con una asistencia que le dio a Rodrigo el día que el Madrid ganó en Mendizorroza al Alavés. O sea, no es que no marque, es que tampoco da pases de gol. Alexis, Vinicius es otro ya. ¿Viste el Vinicius del otro día contra el Mónaco, no? Vamos a ver. En el día del Mónaco, desde luego, hizo un gran partido. Se sonríe y se abraza con su técnico. Vamos hasta Italia ahora, donde se cruzan, y de nuevo creo que es reiterativo con Italia. Cada partido de estos que enfrenta uno de los que están arriba, si no es el Inter, los siguientes son, o invitan al menos a Alexis a la pregunta, ¿para qué están? ¿No? Ese partido es para definir para qué están en el torneo. La Juventus, que viene a ganarle al Benfica, y una racha de... Creo que son 9 partidos, una derrota nada más en esa... No, 9 partidos consecutivos sin victoria,
solo una victoria nada más en los últimos 5 partidos ante el Napoli, que viene de caer en Europa. Sí, ¿Él responde a esto? ¿Para qué están después de saber el resultado? Hombre, a la Juve le ha cambiado bastante el viento con el cambio de entrenador, porque realmente el comienzo de temporada de la Juve fue terrible, tanto en Liga como en Champions. De hecho, la Juve probablemente se va a quedar fuera del top 8, no por lo que ha hecho recientemente, que han sido buenos resultados en Champions, sino por lo que le pasó al principio, donde tuvo algunas derrotas ignominiosas, ¿no? Es verdad que se va a enfrentar a un equipo que en tiempos recientes se le da muy mal. En los últimos 9 partidos oficiales contra la Juve, el Napoli solamente ha perdido una vez, un gol de Federico Gatti, año 2023. Los demás son 6 victorias del Napoli y 2 empates. Y también es verdad que Antonio Conte, que en sus inicios con la Juventus hizo del Stadium un campo prácticamente inexpugnable. En 49 partidos de Serie A como entrenador de la Juve, él solo perdió una vez en Liga, en casa, fue contra la Sampdoria de Delio Rossi, año 2013, con 2 goles de Icardi, que remontaron un tanto inicial de Giovinco, pero no le ha ido tan bien a Antonio Conte como visitante en el Stadium, y de hecho ni siquiera le ha ido bien jugando contra la Juve. Como entrenador de Atalanta e Inter solamente ganó una vez a la Juventus, de hecho perdió 4 de 5 partidos de Serie A, aunque ahora con el Napoli, sin haber conseguido todavía ganar en el Stadium, pero sí es verdad que está invicto contra la Vecchia Signora. Son 3 partidos en los que ha sumado 2 victorias y un empate. El año pasado una victoria y un empate, y este año en el partido de la primera vuelta ganó el Napoli. Y vamos cerrando, Alexis, último partido en la mesa del análisis, a menos que alguien de ustedes, no sé, Bará, ¿querés comentar algo de este Napoli-Juventus? No, adelante. Bueno, antes de cerrar, entonces nos vamos con Alexis al último partido de la jornada, ese Arsenal-Manchester United. Dinámicas similares, creería, a partir de la victoria del United ante el Manchester City, ¿suficiente como para creerlo así? No, la verdad es que no tienen, creo que no tienen dinámicas similares. El United es un equipo, pues que sí, que un día es capaz de ganarle al City y casi golearle, y al día siguiente es capaz de perder con el Wolverhampton. O sea, lo del United es un diente de sierra permanente, no es de esta temporada, es hace ya mucho tiempo, mientras que el Arsenal sí que es un equipo, es verdad que tuvo un pequeño bache ahí en las Navidades, pero es un equipo bastante más estable y bastante más fiable, y sobre todo en su estadio. Siempre se le ha achacado al Arsenal, y esto es lo que yo creo que le ha apartado el título en los últimos años, lo endeble que era contra los grandes. Era un equipo que más o menos, desde que llegó Arteta, los partidos que tenía que ganar los ganaba, pero cuando aparecían por ahí el Liverpool, el City, el Chelsea, ahí ya le temblaban un poquito más las piernas. Sin embargo, esa dinámica ha cambiado, y de hecho, bueno, por ejemplo, contra el Manchester United, el Arsenal no pierde en casa desde hace 9 años, perdió 1-3 con goles de Antonio Valencia y 2 de Lingard, que le dieron la vuelta un tanto de Lacazette, y en los últimos 21 puntos posibles contra el United en casa ha sumado 19. Es una racha que los Gunners no tenían desde finales de los años 70, pero es que contra rivales del Big Six en Premier League, el Arsenal lleva 3 años sin perder en casa. La última derrota fue contra el City, un 1-3, un partido que le alejó de un título que tenía bastante amarrado, y a partir de aquella derrota son 10 victorias y 4 empates en los 14 partidos grandes que ha jugado el Arsenal en casa, que es su mejor racha en Premier League en 17 años. Estamos hablando de un equipo muy sólido atrás, un equipo que solamente ha concedido 14 goles en la Premier. Estamos hablando de que el United, por ejemplo, lleva 32, más del doble, pero el Arsenal no solo defiende bien por los goles que concede, que son muy pocos, sino también porque es un equipo muy limpio, es un equipo que respeta el fair play, es el equipo con menos tarjetas de la liga, todavía no ha visto ninguna tarjeta roja, y es, junto con el Chelsea, el único que no ha concedido ni un solo penalti en contra en lo que llevamos de Premier League. Así que es un equipo que defiende bien, y defiende académicamente, y defiende de una forma limpia. Por cierto, el United nunca le ha ganado al Arsenal, siendo el Arsenal líder de la Premier League en su estadio. Esta sería la primera vez, en caso de conseguirlo, que ya lo dudo. Bueno, ahí está, ya dejaste todo dicho. No pensás que el United tiene chance de ganar La verdad que no. En el norte de Londres. Nos vamos con el tema que está ocupando la atención de todos, la lista de los nominados para el Oscar. No sé si has visto alguna película, Alexio, si en tus datos tenés, por ejemplo, que 2 películas con tono deportivo han sido nominadas a la mejor película del año, Fórmula 1 o F1, y
Marty Supreme, que habla de un jugador de tenis de mesa. Pues no he visto ninguna de las dos, pero la de Fórmula 1 la tengo ahí apuntada para verla. Aunque me han dicho que es una película que conviene verla en el cine. Y Que sí, si la ves en casa pierde bastante. sí. No sé Pantalla quién la ha grande, visto, me han ¿coincide? Ni la he visto ni la voy a ver, me parece. Bueno, no es de Brad Pitt, Veo- Alex Veo Pareja. una emoción en Alex. Veo desbordante. Como las carreras de Fórmula 1, emoción desbordante. Barack, vos de repente tenés algún interés porque Frankenstein, no por otra cosa, sino porque sea dirigida por Guillermo del Toro. A ver, mi opinión no tiene ninguna validez. Hubo algunas escenas que me parecieron muy ¿Ya la tontas, viste, Frankenstein? y cuando veo una escena que me parece tonta, ya pierde mi atención. ¿Viste Frankenstein? Sí. Sí, la vi hasta que pasó una cosa que dije ahí. No me digas entonces, no me digas porque de Cosas que repente me parecieron más le arruina. Me voy a Pasó una apuntar cosa, aquí que una nota. le pusieron un tornillo al tío y se levantó o algo así. No, es mucho después. Con la mujer pasa una tontería. Bueno, que ya está, dices, no, por no. favor. Pasa una tontería en Háganlo Frankenstein. creíble. Sin spoilers, Sí. Barack, cuidado. No, por eso, nada más. La nota, Fernando, por favor, la próxima vez que haga fuera de juego y pretendas hacer preguntas sobre cine, consultarles primero a ver si quieren. Yo sí, yo estoy encantado. A mí me gusta más hablar de cine que de fútbol, incluso. ¡Oh, esa querida! Sí. A mí me gusta más. Bueno, de las nominadas, mira, de las nominadas para el tormento de Alex Pareja, ¿cuántas has visto ya? De las 10 nominadas. Que no sé cuáles son las nominadas, dímelas. Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme. Lo que pasa es que son nombres en inglés y acá Claro, One Battle claro. After Another. Claro, tenemos un El problema. porque agente aquí en secreto. Valor sentimental. Sinners, que no sé cómo le habrán puesto y en España. Y Train Dreams. Pecadores. ¿Sabes qué me pasó a mí una vez en clase de inglés? Estábamos, no sé si era cuarto o quinto de GB. Nos preguntaron cómo se decía a gritos. Claro, yo tenía 5 o 6 años. Y puse killing. Y me dijo la profesora, dice, ¿esto de dónde te lo has sacado? Digo, joder, en España la película de Killing Field se llama Los gritos del silencio. Entonces dije, pues Killing, gritos. Debe ser. Arreglado. Y entonces ella ya me explicó, dice, bueno, deberías saber que los títulos originales aquí en España no siempre se traducen. No, y a hay para partir hacer un de ahí, juego ¿Cuál es la especial de traducción más eso, de las lejana? traducciones. ¿Cuál es la traducción más lejana al sentido del título de una película en inglés que hayan hecho ustedes en España? hombre, por ejemplo, Dos rubias de pelo en pecho. Sí, es verdad. bueno, pues verdad. ¿Cuál por es esa? Die Hard aquí se traduce como La jungla de cristal, La ¿no? jungla de cristal. Sí. ¿Cuál es el título de esas dos rubias de pelo en pecho, Barack? No vale la pena en inglés, Creo pero que es ahora te White digo. Chicks, ¿no? Sí, White Chicks. correcto. Sí. Peli que patrocinó al Atlético de Madrid en los primeros años de series. Correcto. mira. Sí. Ese es buena, buen dato. Por eso teníamos que terminar con algo futbolístico acá, porque yo la verdad no sabía para dónde ir después del titular que había tirado Barack. Señores, Para estamos, para rescatar. muchas gracias. Barack, Alex, hundamos. Alexis y Rodri, siempre un enorme placer. Les mando un gigantesco abrazo y que pasen un día tan tranquilo como un 5-0. Hasta luego. Carros de Fuego la tradujeron bien, ¿eh? Chariots of Fire. Esa sí está bien, pero es excepción. Bueno, una en 1.000.000, que no es título de película, nada más. The Naked Gun, agárralo como puedas. Imposible. ¿Dónde está el piloto? Airplane. Aterriza como puedas, era esa.